Buenas tardes a todos. Estamos dando inicio al primer ciclo de charlas, estas que llamamos Cluster Tech Calls. La idea es que esta sea la primera charla de una serie de charlas que vamos a estar realizando en este contexto. Para la jornada de hoy tenemos previsto una agenda de temas. Me paso a presentarles. Básicamente tiene que ver con la situación actual en el sector, el informe de impacto del sector en este contexto y la manera de abordar esta temática. En primer lugar vamos a estar trabajando sobre las auditorías, todas las novedades que hay en relación a la Ley de Economía del Conocimiento y las auditorías de la Ley de Promoción de Software a cargo de Segundo Carranza Torres. Vamos a tener las novedades fiscales y legales en el contexto de COVID, a cargo de Gustavo Fariña, de la firma Deloitte. Y vamos a presentar un informe de la situación actual del sector TIC, que es un informe que hemos hecho a partir de un relevamiento de las empresas socias del clúster. Y este informe de impacto en Córdoba sobre el sector TIC, el informe de impacto, va a estar a cargo de Pablo Gigi, que es el actual secretario de Córdoba Technology Cluster, y luego vamos a tener un espacio para preguntas y para comentarios e interacción. Les comento un poco cómo va a ser la dinámica de interacción. Están sumando muchos, bienvenidos. Les comento respecto de algunas pautas para el desarrollo de la sesión. Por chat, como ya muchos lo están haciendo, invitamos a que nos dejen su nombre, empresa, nombre y apellido, y empresa o institución a la que pertenecen. Por favor, tratar de mantener mientras suceda la exposición los teléfonos silenciados. Y por el chat también, una vez que comencemos con las exposiciones, por el chat pueden comenzar, pueden dejar sus dudas, nosotros las vamos a estar levantando y hacia el final de la sesión le vamos a poder hacer las preguntas y compartir estas consultas con los expositores. Bueno, bienvenidos a todos porque se están contactando, ya estamos en 46 personas. Vamos, para no demorar mucho más, vamos a comenzar con la sesión. Segundo, ¿estás ahí? Puedes habilitar tu micrófono. Voy a darle la palabra a Segundo Carranza Torres. Acá estoy. Segundo del estudio Carranza Torres y Asociados. Cada exposición tiene previsto una duración de 15 minutos, por lo tanto, vamos a tratar, Segundo y al resto de los oradores también, de manejarnos en este tiempo. Y antes de darte la palabra, simplemente recordarles a los que están ingresando que recuerden silenciar sus micrófonos y dejarnos el nombre de la empresa y su nombre y apellido en el chat, como así también todas las consultas que vayan surgiendo nos acercan también por el chat, nosotros las vamos a estar relevando y hacia el final de la charla vamos a estar haciendo estas preguntas, ¿sí? Segundo, te dejo la palabra. Bueno, muy bien, sí, tal como hablamos antes que empiece todo esto, vamos a hacer todo lo posible para manejarnos dentro de los límites de tiempo para no llevar esto más allá de lo que está previsto. Así que bueno, básicamente la idea era repasar brevemente, entendiendo que hay acá más de, buenas tardes a todos antes, obviamente. Hay alrededor de 50 personas, lógicamente el entendimiento sobre lo que es esta ley
puede llegar a ser muy dispar, así que aclarar algunos conceptos básicos previamente. Cuando hablamos de ley de economía del conocimiento o ley de promoción de economía del conocimiento, hacemos referencia a la ley 27.506, que es, bueno, ahí el micrófono. La ley de economía del conocimiento es una ley que es la continuadora de lo que era la ley de promoción del software. Mediante la misma se prevén diversos beneficios impositivos para empresas que realizan determinadas actividades. En la ley de promoción del software eran las empresas de software, tal como estaban definidas en la ley y su reglamentación, y en la ley de economía del conocimiento se incluyeron muchas otras actividades. ¿Cuál es la situación? Digamos, la ley de promoción del software tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. A partir del 1 de enero de 2020 iba a entrar en vigencia esta ley de economía del conocimiento, 27.506, que fue promulgada allá por mayo, junio del año 2019. ¿Qué pasó? Cuando asumió el nuevo gobierno, o sea, salió la ley, salió la reglamentación, se iba a poder comenzar a aplicar a partir del año 2020 o a partir del 1 de enero de 2020 y no salió la resolución 30/2020 que derogó toda la reglamentación de esta ley. Por ende, la situación actual es que, si bien la ley está vigente, no tiene ninguna operatividad o no tiene ninguna funcionalidad práctica. ¿Por qué? Porque no hay resolución que la reglamente. Actualmente, bueno, posteriormente vino la emergencia económica y posteriormente vino el coronavirus, por ende, no pudo tener tratamiento en el Congreso un proyecto de reforma que circuló. ¿Sí? Hay un proyecto de reforma que se va a tratar, que se dice que va a ser, y bueno, todas las noticias de hoy así lo indicaban, va a ser lo primero que se va a tratar, pero básicamente un proyecto que plantea reformar la ley de economía y conocimiento con algunas cuestiones que ahora vamos a ver, para que, bueno, ahora sí entre en vigencia en base a estas nuevas modificaciones. Y entonces, ¿la realidad cuál es? Hay ley de promoción del software, muchas empresas que estaban inscritas en la ley de promoción del software, fines de 2019, 31 de diciembre de 2019, queda sin vigencia. Tenemos ahora vigente la ley de economía y conocimiento, pero no la tenemos operativa porque no tiene ninguna resolución o reglamentación. Por ende, en cierta manera, tenemos una ley vigente que no tiene operatividad. ¿Podemos pasar a la próxima, Lore? Bueno, brevemente y a grandes rasgos, el proyecto de reforma que se está tratando plantea morigerar algunos de los beneficios, después eventualmente los analizaremos puntualmente en otra oportunidad, pero básicamente se planteó que el costo fiscal de promocionar todas las actividades que estaban promocionadas se volvió muy grande para el Estado. En esa línea se vuelven mucho más exigentes los requisitos y el beneficio fiscal se reduce sustancialmente en relación a lo que era el proyecto inicial. Bueno, acá están mencionados a grandes rasgos, obviamente todo esto tiene un análisis más profundo y tiene un texto de ley, pero básicamente acá están a grandes rasgos, en esta diapositiva y en la próxima, expresados cuáles son, en líneas generales, los cambios. Algo a destacar, bueno, en su momento en el clúster estuvimos reunidos en la Comisión Tributaria y resolvimos cuál era el impacto que esta modificación podía llegar a tener en la industria. Y bueno, destacamos puntualmente algunas cuestiones, como por ejemplo que el nuevo régimen o el proyecto de reforma establece específicamente que año a año se tienen que validar los requisitos aumentándose, es decir, el porcentaje a acreditar de cada uno de los requisitos se debía revalidar año a año o bianualmente. El Estado se reservaba la potestad de aplicar un cupo fiscal anual para las empresas promovidas, es decir, podía el Estado, mediante la ley de presupuesto, acotar a cuántas empresas puede alcanzar o en realidad qué monto total de beneficio se puede hacer. Bueno, todo el tema tasas quedaba excesivamente alto. También, bueno, en su momento destacamos que en relación a la estabilidad fiscal quedaba únicamente acotada a estos beneficios fiscales y bueno, en relación a la retención de ganancia por ganancia hecha en el extranjero,
quedó computado como gasto. En fin, bueno, algunas cuestiones que este nuevo proyecto de reforma que se va a tratar nos llamaba la atención y bueno, en su momento por intermedio de la Comisión Tributaria lo debatimos y se canalizó frente a distintas autoridades, diputados y demás. Este proyecto supuestamente ahora va a entrar bajo análisis y se espera que una vez que entre y se reforme la ley, que de nuevo, la ley de economía y conocimiento que está vigente, una vez que se analice y se estudie y se apruebe, automáticamente se dicte una nueva resolución y entre en vigencia este nuevo proyecto, bueno, con todas estas características que acá someramente mencionamos. Eventualmente más adelante, puntualmente aclaramos algunas cuestiones respecto al nuevo proyecto. No podíamos dejar mencionarlo, ¿por qué? Porque es lo que hoy está en las noticias y porque es lo próximo que va a pasar, su análisis por parte del Congreso. Bueno, ¿cuál es la situación entonces? Muchas empresas venían, que es un tema que también está bastante abierto, muchas empresas estaban inscriptas en la Ley de Promoción del Software. Entonces, respecto de la Ley de Economía y Conocimiento, bueno, en breve se prevé que se va a poder aplicar en base a la nueva ley o en base al proyecto de reforma, pero hay una situación específica respecto a las empresas que ya estaban inscriptas en Ley de Promoción del Software. Porque, ¿qué pasa? Bueno, tanto la Ley 27506 como la reglamentación prevían una especie de inscripción provisoria por 6 meses durante los primeros 6 meses de 2020, quedaron algunas obligaciones pendientes para las empresas que estaban inscritas en 2019. Lo cierto es que la ley de promoción del software perdió vigencia entre el 31 de diciembre de 2019 y aún así hay algunas obligaciones que no son legales porque no hay ninguna ley que las establezca, pero que al día de hoy siguen siendo exigibles. Pues la realidad que, bueno, como bien sabemos, las empresas que están inscriptas tienen que presentar año a año su presentación respecto de los beneficios y respecto de cómo acreditan los beneficios y luego someterse a la auditoría técnica y contable. La realidad es que, bueno, llegó enero, no teníamos resolución, no sabemos bien cómo iba a funcionar esto, llegó febrero, bueno, fueron pasando los meses y bueno, muchos clientes nuestros, muchas empresas no sabían qué hacer con las presentaciones. Lo cierto es que, bueno, se siguieron haciendo y se siguieron presentando, el Sistema Sur siguió habilitado a tal efecto, pero bueno, no tenemos bien en claro tampoco la obligación legal de dónde surge. Es decir, perdió vigencia la ley, pero las obligaciones siguen vigentes. Al beneficio de bono fiscal las empresas no lo están recibiendo, pero bueno, están cumpliendo, se están presentando o se están haciendo las presentaciones a los fines de poder tener el beneficio de ganancias para el ejercicio 2019. Digamos, es una obligación que surge del régimen anterior, que ya no está vigente, pero que hay que hacerlo para después tomar las ganancias. A punto tal que llegó un mail de la Secretaría a algunas empresas a mediados de abril, que si no hubiera posibilidad de presentar la declaración anual, se iba a otorgar una prórroga para que lo hagan fuera de plazo por todo el tema de la pandemia y demás. E incluso actualmente la Secretaría está realizando auditorías por Zoom y también previendo la posibilidad de prorrogarlas en el tiempo. Es decir, a ver, ¿cuál es la situación que tenemos hoy? Tenemos varias empresas que están inscritas en el régimen de ley de software, que porque nunca entró en vigencia la ley de economía y conocimiento, no pudieron tener los nuevos beneficios y que, bueno, se ven obligados a hacer las presentaciones anuales a los fines de tener el beneficio correspondiente de ganancias. ¿Cuál es nuestro consejo? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Hacer las presentaciones anuales y a la hora de hacerlas también se plantea la duda si qué hacer, si digamos hacer la presentación anual 12 meses para atrás desde el momento de la presentación o si hacerla por todo el periodo 2019. Bueno, también hay varias discusiones en tal sentido. Están las dos posibilidades, digamos, únicamente incluir los meses de 2019, o bueno, o se puede hacer también relativo a los periodos correspondientes a este año.
Bueno, respecto de la situación, a ver, hay muchas empresas que, digamos, la cuestión legal, para ir cerrando, quería tocar un poquito por encima, cada uno lo estemos vinculado por todo esto, después eventualmente emplearemos con preguntas. Hay una realidad que es que en primer lugar, muchas empresas, en base al texto que hoy está vigente de la Ley de Economía del Conocimiento, en base al texto hoy vigente, que si bien hay un proyecto de reforma en tratamiento y demás, lo cierto es que hay muchas empresas que hoy podrían aplicar en base a los requisitos y beneficios que la ley hoy establece. Empresas que podrían promocionarse y por ende tienen un interés legítimo frente al Estado de que se les conceda, porque lo cierto es que los primeros días del año, cuando intentaron presentarse al régimen, no pudieron hacerlo porque el sistema en AFIP nunca estuvo habilitado. Por ende, eventualmente podríamos hablar de alguna interés legítimo, que es un concepto jurídico, digamos, de algunas empresas en tener los beneficios porque la ley hoy los habilita esto. También otro foco que se puede abrir, otra cuestión a tener en cuenta es qué pasa si hay incumplimientos de las obligaciones derivadas del régimen ya derogado. Lo que decíamos recién, la no presentación la no efectuación de las presentaciones anuales o el no cumplimiento de las auditorías, ¿qué efectos podría tener? Porque si bien es cierto que es un régimen ya derogado, son obligaciones que subsisten y por ende recomendamos que todas las obligaciones subsistentes se cumplan el día de hoy. Bueno, con eso brevemente introducimos todos los temas. Dejamos abierto eventualmente que al final hagamos preguntas. Yo cumplo con Lore y cerré 15 minutos. Básicamente, digamos, ¿qué queríamos? Queríamos recomendar que se cumplan con las presentaciones, que las presentaciones se hagan 12 meses calendario para atrás, que bueno, se cumpla también con las auditorías, incluso porque se planteaba como uno de los requisitos para aplicar a la nueva ley, y presentar brevemente de qué se trata el nuevo proyecto que va a ingresar en tratamiento. Y también obviamente hacer un poco de historia respecto de cómo viene funcionando, cuál es la situación legal actual. Tenemos una ley vigente sin operatividad, estamos pendientes de una reforma y una resolución en consecuencia que permita que ya sí, bajo este nuevo régimen, las empresas apliquen. Y bueno, tanto el clúster como la CES y los distintos organismos hemos presentado nuestras observaciones respecto al impacto que toda esta ley y toda esta nueva situación pueda llegar a tener para con la nueva ley y para con todo nuestro sector. Bueno, muchas gracias, Segundo. Justo, Exacto, muy bien. Bueno, para los que se fueron incorporando más tarde, les recomendamos que todas las consultas que vayan surgiendo a partir de cada una de las exposiciones, nos dejen por el chat cuál es la pregunta y nosotros los vamos a estar levantando y hacia el final de la charla los oradores estarán respondiendo a las consultas. Yo realizaré las preguntas y los chicos estarán respondiendo a las consultas. Vamos a seguir en agenda. Está Gustavo por ahí. Vamos a conocer algunas novedades fiscales y legales en el contexto de COVID, a cargo de Gustavo Fariña, de la firma Deloitte. Gustavo. ¿Qué tal? Una sola aclaración, nomás por las dudas. Gustavo Farina, por las dudas, para no me confunda con el otro apellido que trae alguna connotación que me puede traer problemas familiares. Perdón. Es Farina, no Farina. Ningún problema, es para minimizar un poco en este contexto que estamos todos. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar acá participando, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como novedades, ha habido muchísimas, con lo cual la intención ha sido tratar de segmentar y centrarnos en aquellas que nos han parecido más significativas, sin perjuicio que si después hay alguna que ustedes quieran que comentemos y analicemos, no hay inconveniente. O sea,
El punto de inicio que tenemos es el DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia 297, que es el que decretó las medidas de aislamiento y que es la medida a partir de la cual se empiezan a dictar las otras normativas que han empezado a tener vigencia o elementos. Acá lo que tenemos es una hoja de ruta de lo que vamos a empezar a conversar. Tenemos, como les decía, el 297, después hubo una serie de decretos, el 316, el 329, 330 y 332, vinculado a algunas cuestiones, yendo a materia impositiva y previsional. Después tenemos una resolución de IPJ, que es de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba, para ir a una cuestión en el tema legal. Hay un decreto 217 de Córdoba vinculado con el tema de exención de impuestos de sellos para algunos préstamos financieros. Después tenemos el decreto 376, que va a ser un poco sobre el que vamos a pivotear, sobre un tema que está en la actualidad tributaria, que es el ATP, y el decreto 408, que es el que ha establecido la prórroga del aislamiento hasta el día 10 de mayo. Bien, si pudieras pasar al siguiente slide, vamos a empezar a comentar un poquito. El decreto 297, como les decía, dictó el aislamiento en un primer momento hasta el 31 de marzo. Lo importante de esta norma es que en base a una serie de cuestiones que están vinculadas dentro del mismo, es, como les decía, la piedra basal o piramidal del marco normativo que ha ido surgiendo en el tema del COVID. El decreto 316 del 2020 lo que ha traído colación es un tema vinculado con el impuesto a los bienes personales relativos a la reforma que se dio con la ley 27.541. O sea, en materia tributaria lo que tenemos es que ha habido una serie de cuestiones de modificaciones legales que han afectado bastante. Esta ley fue la denominada comúnmente Ley de Solidaridad, que estableció una serie de incrementos o de modificaciones, varias cuestiones, entre ellas un régimen de regularización y de moratoria. Este régimen de moratoria que está previsto para pymes establecía un plan de facilidad de pago hasta 120 cuotas con reducciones y vencía el 30 de abril. Vencía el 30 de abril, se prorrogó hasta el 30 de junio de 2020. Perdón, he silenciado a Gustavo. Hola, Gustavo. Sí, se desactivó el micrófono. No hay ningún problema. Perdón, no sé qué pasó, pero vuelvo entonces. El decreto 316, por las dudas, el decreto 316 lo que estableció fue la prórroga de la moratoria establecida en la ley 27.541, que es una moratoria para pymes. El decreto 329 del 2020 también es un tema importante porque es el decreto que prohíbe los despidos sin causa o por causales de falta de disminución de trabajo por un plazo de 60 días, contado a partir de la sanción del 31 de marzo de 2020. O sea, acá hay un tema, esto se enlaza también con la ley 27.541 que estableció la duplicación de indemnizaciones. O sea, tenemos la duplicación de indemnizaciones por un lado, y por el otro lado está la prohibición para despidos sin justa causa. Un tema que es importante aclarar es que esta prohibición de despidos no se ve incidida con la posibilidad de aplicar las suspensiones de trabajo por falta de trabajo no imputables al empleador o por fuerza de mayor dictadas en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Control de Trabajo. Este artículo establece una posibilidad de que empresas en circunstancias como las actuales, que lamentablemente hay muchas que están con caída en sus ventas, con falta de trabajo, puedan acordar con el sindicato una disminución de la remuneración a pagar a los trabajadores o eventualmente una suspensión de jornadas
o una combinación de ambas. Entonces, de hecho, la importancia de este decreto. Por otro lado, tenemos el decreto 330 del 2020, que plantea un tema que, bueno, ya está vencido, pero que también era importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista fiscal, en relación a la posibilidad de repatriación de bienes en el exterior por el impuesto a los bienes personales. ¿Esto por qué? Porque con la ley 27.541 se incrementaron significativamente los montos de impuestos a los bienes personales que tienen que abonar las personas humanas y sucesiones indivisas, y establece alícuotas importantes para los bienes en el exterior. Ese incremento de alícuotas que hay entre la existencia entre el bien y el país, que es 1,25, y los bienes en el exterior, que puede llegar al 2,25, se ve atenuado si uno repatria un 5% de sus activos financieros en el exterior. Esa repatriación se prorrogó hasta el 30 de abril próximo pasado. Bien, si podemos ir a la otra filmina. Ahora empezamos con algunos temas interesantes, que es el decreto 332 del 2020, que creó el programa de asistencia de emergencia del trabajo. Este programa, este decreto, arrancó con una serie de beneficios que fueron modificados con el decreto 336 de 2020, que lo vamos a analizar seguidamente. Vayamos ahora cronológicamente. Entonces, tenemos la creación del programa ATP. Luego, lo que surgió a nivel legal, para tener una de las modificaciones importantes, es la posibilidad de realizar reuniones de órganos directivos y asambleas o otras formas de toma de decisión social a distancia, aun cuando no estuvieran autorizadas estatutariamente. ¿Esto por qué? Es decir, si alguna compañía tenía previsto en su estatuto la posibilidad de realizar asambleas o reuniones de directorio a distancia, generalizando, esto se podía hacer. Ya había tenido la aprobación del órgano de autoridad que es la Inspección de Personas Jurídicas. Lo que se generalizó, y que es lo interesante con esta norma, es que aun cuando no estando contemplado en el estatuto, el órgano lo autoriza en la medida que se establezcan o se cumplimenten alguna serie de requisitos, como que sean organismos o aplicaciones que permitan la participación de todos los interesados, desde que se puedan grabar, de que se comuniquen fehacientemente por mail o algún otro medio, etcétera. Pero es lo interesante. Después, dentro de lo que es la provincia de Córdoba, como beneficio fiscal, hemos tenido una exhibición de impuestos de sellos para aquellos instrumentos que se celebren en la provincia de Córdoba, es decir, tendrían que ser operaciones financieras realizadas dentro de la provincia de Córdoba, vinculados con programas del Poder Ejecutivo relativos a la emergencia sanitaria. Es decir, es un beneficio bastante acotado, pero está en la medida de que haya financiaciones a empresas o vinculadas con la emergencia sanitaria que sean reconocidas como tal por el gobierno, esa operación financiera va a estar eximida del impuesto de sellos. Finalmente, el decreto 376-2020 modificó el programa de asistencia de emergencia del trabajo y de la producción con cambios muy significativos, tanto en cuanto a las empresas que pueden pedir los beneficios como para los requisitos para acceder. Y finalizando, como les decía, el decreto 408 prorrogó el aislamiento hasta el 10 de mayo del 2020. Bueno, en el slide a continuación vamos a empezar a analizar el programa de emergencia al trabajo y a la producción. Acá, como comentario o punto a tener en cuenta, que este es el único régimen de beneficio que está establecido a nivel nacional, es decir, no hay beneficios impositivos dictados hasta la fecha. Hay que tener en cuenta que si bien esto es día a día, con lo cual la cuestión puede cambiar mañana, hoy no ha habido ni prórrogas, ni reducciones de impuestos, ni ninguna otra connotación a nivel nacional que pueda ser de incidencia. Por ello es que este programa ATP, como se dice en la jerga, tiene significativa importancia. ¿Cuáles son los beneficios que otorga el ATP?
como concepto, o sea, en términos generales, para poder acceder, las empresas tenían que ingresar a la página web de AFIP y solicitar el beneficio. En algún momento, con el decreto original, había dudas si tenían que pedirlo todas o no. Después, con las modificaciones que fue comunicando AFIP a través de su página web y después con las modificaciones legales, quedó claro que en términos generales todo el mundo tenía que ingresar a la plataforma, porque esto puede ser para beneficios actuales o futuros beneficios a otorgarse. ¿Cuáles son los beneficios actuales que tenemos? Es lo que estaba en el slide anterior, una suspensión en el plazo para ingresar las contribuciones patronales del SIPA, o una reducción de hasta el 95% de las mismas. Aquí, una cuestión a considerar es que el SIPA no es el total del componente de las contribuciones de seguridad social, sino que es una parte. O sea, cuando ustedes tienen un 28% de seguridad social redondeando, en realidad el componente del SIPA es el 10,77. Y si no tienen el beneficio reducido es el 12,35. Eso es lo que está dentro del beneficio. Luego, la otra posibilidad de beneficio es, perdón, pero se me fue la presentación, les empiezo a hablar de, no sé si ustedes la tienen. La otra posibilidad de beneficio es el salario complementario, en donde el Estado Nacional se va a hacer cargo de una parte de las remuneraciones de los empleados en la medida que se le otorgue el beneficio. Esta proporción de la remuneración de que el Estado va a absorber es un equivalente al 50% del salario neto, o sea que acá lo que tenemos que tener en cuenta es que es el 83% del salario, ¿sí? O sea, si yo le pago 100.000 pesos, o si yo le pago 10.000 pesos a un empleador, le tengo que retener, tiene aportes por 1.700, y queda 8.300 pesos netos para ingresar. Bueno, de esos 8.300 pesos, el Estado se puede hacer cargo del 50%, estableciendo una serie de limitaciones, que la asignación no puede ser inferior a un salario mínimo vital y móvil, y por otro lado no puede ser superior a 2 salarios mínimo vital y móvil, que son 33.750 pesos en la actualidad, o al total de salario neto que corresponda de los dos el menor. Esto es lo que el Estado va a cubrir. Para eso lo va a depositar en las cuentas de los trabajadores informadas por las empresas a través de los CBU. Supuestamente este depósito, según los rumores trascendidos, empezaría a realizarse a partir de mañana. Esos son los rumores que han trascendido por los medios periodísticos. El otro beneficio, si vamos al siguiente slide, ya no está tan vinculado al sector empresarial, sino que está más bien vinculado con personas humanas. Que, por un lado, las personas humanas que sean monotributistas o trabajadores autónomos pueden tener la posibilidad de solicitar préstamos a la autoridad bancaria. Esos préstamos pueden llegar hasta 150.000 pesos, pero dependen de la categoría en que estén cada uno de los sujetos encuadrados como monotributistas o como autónomos, y esos préstamos se van a acreditar o se van a depositar a través de la tarjeta de crédito, es decir, nadie va a tener disposición de fondos, ya sea en efectivo o en una cuenta bancaria, sino que van a ser la posibilidad de ser utilizados a través de una tarjeta de crédito. Y el préstamo va a tener la bonificación del 100% del costo financiero. Y finalmente, para aquellos trabajadores que se encuentren en situación de desempleo, el Estado va a hacer cargo de una prestación económica. Bien, para cumplir con los tiempos, estos serían los puntos sintéticos de las novedades impositivas y legales. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por cumplir el tiempo y por tu exposición. Les recordamos que a quienes tengan preguntas tanto para Segundo como para Gustavo, por favor las dejen en el chat, que al final de las presentaciones estaremos compartiendo las consultas, ¿sí? Bueno, y ahora para seguir con el siguiente tema, invito a Pablo Gigi.
secretario del clúster, que nos va a hacer un repaso respecto de la situación actual del sector, con el informe de impacto en Córdoba, que bueno, es un relevamiento que estuvimos realizando desde el Córdoba Technology Cluster. ¿Hablo? Bueno, hola a todos. La idea es presentar el resultado. Muchos de ustedes habrán respondido a esta encuesta, que en realidad fue la segunda que hicimos. Y bueno, si esta situación se extiende en el tiempo, es probable que sigamos actualizándolo, porque la realidad es que para el clúster es importante tener información concreta y con números para poder sentarse ante las autoridades, tanto de la provincia, de la nación, para poder reclamar las medidas, para poder reclamar que estos beneficios nos alcancen como sector, que la realidad es que es poco lo que nos ha llegado hasta el momento. Así que, a ver, rápidamente, primero algunas consideraciones generales. Nosotros decimos, creo que todos somos conscientes, no les voy a contar nada nuevo, el sector nuestro, a diferencia de otros muchos sectores, se adaptó muy rápido al tema del teletrabajo, el home office, a pesar de que para muchas empresas fue novedad porque no estaban acostumbradas a estas modalidades de trabajo, pero por la naturaleza de nuestra actividad pudimos rápidamente continuar operativos desde el home office y a nivel de productividad. El relevamiento lo que arroja es que prácticamente el 100% de la actividad se mantuvo con normalidad, con la excepción de algunas empresas que llevan adelante proyectos en oficinas de clientes, y muchos de estos clientes, al estar con sus oficinas o fábricas cerradas, por supuesto esto impide continuar. Pero bueno, en resumen, el impacto para las empresas del sector nuestro, a raíz de eso se demoró un poco, porque por supuesto los más afectados fueron quienes desde el día 1 tuvieron que cerrar sus comercios o sus fábricas, pero finalmente, y sin demorar demasiado, llegó y golpeó fuerte, fundamentalmente por lo que tiene que ver con la cadena de pagos, que bueno, una de las cosas que arroja claramente el informe es que está muy afectada la cadena de pagos para todas las empresas del sector. De hecho, ahí el primer dato del informe tiene que ver con eso, con un 80% de las empresas que manifiestan tener caídas en los niveles de cobranza desde que arrancó el aislamiento, con distintos grados de afectación, pero que más del 80% manifieste tener este inconveniente refleja que el impacto ha sido fuerte, ¿no es cierto? Avancemos, Lore. Respecto a los niveles de facturación, para medir, digamos, independientemente del cobro, si la producción ha disminuido, también hay un porcentaje importante de empresas que manifiestan caídas en las ventas en función de lo que tenían previsto previo a la cuarentena. Es un porcentaje menor el que indica que se mantuvo lo previsto en cuanto a facturación, y de nuevo la caída tiene distintos niveles de impacto, pero es muy importante el porcentaje de empresas que manifiestan que han tenido caídas en las ventas, ¿no es cierto? Y con tendencia a agravarse esta situación. Y cuando preguntamos respecto a la previsión que están viendo para el año en función de lo proyectado previo a la pandemia, de nuevo el 60% estima que va a caer la facturación, y esto por supuesto tiene la explicación en la transversalidad de nuestro sector, en que trabajamos para todos los sectores económicos, comerciales, industriales, de servicios, muchos de ellos muy afectados,
y esto se siente, ya se han empezado a sentir caída en cuanto a proyectos que estaban en curso, proyectos nuevos prácticamente no existen y se están frenando proyectos que se estaban trabajando, ¿no es cierto? Después, respecto al cumplimiento de las obligaciones, digamos, en ese sentido, respecto a las obligaciones que vencieron en abril, hay un alto porcentaje que los pudo cubrir con recursos propios. Esto, cuando uno lo abre, sobre todo la parte de sueldos y cargas sociales, que es lo que primero se hace frente y se paga, es mayor incluso ese porcentaje. Pero ya se empieza a sentir para el mes de las obligaciones que vencen ahora en mayo, que hay un porcentaje más alto de empresas que van a solicitar financiamiento o que ya solicitaron tanto los créditos estos al 24% que dispuso el Banco Central y de alguna manera obligó a las entidades financieras a darlos, o algún otro tipo de financiamiento para poder hacerle frente. Todavía hay un porcentaje significativo que va a hacer frente con recursos propios, pero en la medida que la cadena de pago siga complicándose y que las ventas sigan en caída, sin duda es que el escenario hacia adelante, si esto se prolonga, se va a seguir complicando. Por último, no recuerdo si esta era la última, pero habíamos hecho una pregunta vinculada al empleo, siempre partiendo de que nuestro sector viene de hace muchos años con un crecimiento constante en el empleo, con demanda insatisfecha de recursos, un sector de pleno empleo y que no emplea más simplemente porque no encuentra la gente capacitada para incorporarse. Y la realidad es que, si bien un porcentaje importante, el 60%, indica que va a mantener sin ningún cambio su dotación de personal, empieza a verse empresas que suspenden aumentos de sueldo, que renegocian los sueldos para reducirlos incluso en algunos casos, y todavía un porcentaje menor, pero ya se empieza a ver las empresas que tienen previsto disminuciones en su plantilla de personal. Esto digamos, para medir un poco cuánto de los beneficios que el gobierno otorgó a los distintos sectores, a las pymes, cuántos llegaron efectivamente al sector nuestro, hicimos algunas preguntas, digamos, y la realidad es que es muy poco lo que ha llegado. Por ahí, después que se respondió esta encuesta, los créditos al 24% se activaron un poco más, digamos. Al principio estuvieron bastante trabados, sobre todo en las entidades privadas, los bancos privados, digo. Después se empezó a agilizar eso, pero después los beneficios que tienen que ver con el subsidio al empleo y las disposiciones del decreto 332, digamos, la verdad es que son muy, muy excepcionales los casos en que lo han obtenido. Después, si hay alguien que los obtuvo, podría hacer el comentario para estar informados, porque es un buen dato, pero hasta lo que nosotros conocemos del clúster, solo una empresa socia del clúster accedió a estos beneficios, y en realidad porque su actividad principal en AFIP no es el desarrollo de software, sino una actividad vinculada a I+D, que está dentro del listado de actividades incluidas en este decreto, pero a todas las empresas que tienen como actividad principal el desarrollo de software no ha llegado este beneficio. Tenemos información que a nivel nacional había 3 empresas, hasta ayer, anteayer, 3 empresas que lo habían obtenido, pero porque habían
demostrado caída en términos nominales de ventas en este periodo de un mes que se midió, creo que es del 12 de abril al 12, del 12 de marzo al 12 de abril o algo por el estilo, respecto al año anterior, al mismo periodo del año anterior. Y la verdad que en términos nominales, con una inflación del 50%, es muy poco. Son muy pocas las empresas, digamos, que efectivamente pueden demostrar esa caída. Así que no son muchos los que han logrado acceder a ese beneficio, y por eso también la importancia que yo mencionaba al principio de contar con información concreta para poder ir a reclamar y a seguir insistiendo para que esto se amplíe y llegue a más empresas del sector nuestro. Bueno, esta última diapositiva lo que de alguna manera establece es un orden de prioridad definido por las respuestas de todos los socios, digamos, respecto a qué medidas serían más efectivas como respuesta a la situación que estamos atravesando, que también es un elemento muy importante a la hora de sentarse a discutir y hacer pedidos formales a los distintos estamentos del gobierno. Creo que ahí termina. Por último, hay un tema que también venimos reclamando, esto simplemente como comentario, no estaba dentro del relevamiento porque no hace falta preguntárselo a nadie, pero es un tema que venimos insistiendo, que esta situación de las empresas que exportan sus servicios y cobran a 60 pesos el dólar oficial y especificado en el momento en que se recibe el pago, frente a un dólar a 110 pesos en el mercado, realmente se hace insostenible. No es un tema fácil, pero lo estamos reclamando insistentemente y esperamos que en algún momento haya alguna respuesta. Bueno, muchas gracias, Pablo Gigi. Vamos a comenzar, terminamos con la presentación de la agenda que teníamos prevista. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya todos, mientras los oradores iban exponiendo, nos fueron acercando preguntas, así que si les parece, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy compartiendo las preguntas para cada uno de los oradores, también les voy pidiendo, digamos, que sean breves en las respuestas, y una vez que finalicemos con las rondas de preguntas, tanto para Segundo como para Gustavo, podemos, hay dos tareas. Una es, se pueden abrir los micrófonos y hacer, digamos, quedarse conversando y hacer un intercambio. Y sí, les voy a pedir a todos luego que se conecten con la foto, porque con la cámara así hacemos unas fotitos para las redes. Así que voy con las primeras rondas de preguntas para Segundo. Segundo, ¿estás por ahí? Segundo. Muteado, ahora sí, estaba muteado, acá estoy. Bárbaro. Bueno, Segundo, tenemos 3 preguntas para vos. En primer lugar, en relación, no sé si tuviste oportunidad de ver las preguntas, la primera tiene que ver, bien, con que, digamos, una empresa consulta porque el informe anual alcanzó hasta agosto 2019 y la próxima presentación está prevista para septiembre 2020. En este caso, estos 4 últimos meses de 2019 quedan sin presentación en relación a la auditoría LPS. Bueno, ahí estamos, bueno, y es un poco también, está en cierta manera vinculada con la pregunta siguiente, que habla también de presentaciones, digamos, que cumplen periodos, digamos, parcialmente periodo de 2019, y a la vez también, bueno, periodo de 2020. En eso, digamos, no hay una claridad legal al respecto, o no hay una situación en la que claramente surja, mira, la respuesta a eso es esta, porque tal artículo te dice tal cuestión.
Por ende, todo queda sujeto a interpretación y análisis y a un análisis normativo y de situación. Nosotros, bueno, lo hemos discutido. Entendemos que las presentaciones, respecto a la pregunta concreta de cuándo hacer las presentaciones, en el caso, por ejemplo, si hay que hacer la presentación anual en agosto, es hacer la presentación recién en agosto. No hay una obligación de una presentación anual hasta que justamente no vence el periodo para eso. Y en relación al periodo de ganancias, o si se puede tomar ganancias para esto, sin perjuicio de que no se presente o que no se efectúe esa presentación, entendemos que sí, que digamos, ahora se va a presentar la declaración jurada de ganancias referida al año en el que la ley, o correspondiente al año en el que la ley de promoción del software todavía estaba vigente. Si a eso se suma que la ley vigente actualmente, que es la Ley de Economía del Conocimiento, establecía la provisoriedad de los beneficios por los que se inscriban y la empresa está debidamente inscripta provisoriamente, más todavía esta situación se fortalece en cuanto a que corresponde tomarse el crédito correspondiente a la declaración 2020 por ejercicio 2019, porque es el marco de un periodo vigente. Y en relación a si presentar o no el informe anual, recién presentarlo cuando venza el año correspondiente. Hay que ver qué sale en la resolución nueva respecto de esos periodos que quedaron vigentes y respecto a las inscripciones provisorias, pero en principio no hay ningún lado o no hay ninguna situación que establezca la obligatoriedad de la presentación del informe previo a eso, ¿sí? El informe Segundo, sí. Disculpa, déjame agregar algo a esa respuesta, porque yo tengo, en mi caso personal, mi cierre anual es en el mes de septiembre, con lo cual tengo una situación muy parecida a Silvia, creo que preguntaba, y yo hice la pregunta a la Secretaría y me respondieron, y leo textual: la presentación anual debe ser cumplido el año de la fecha de publicación, incluso si abarcan meses de 2020. Por la fecha de presentación que tienen ustedes, se está evaluando si habrá alguna modificación respecto a eso, lo cual se comunicará llegado el caso. O sea, que en principio, tal como vos decís, es a la fecha en que hubiésemos tenido que presentar 2020, si no surge nada distinto, habrá que presentar el año. Tal cual. Bueno, respecto a todo eso, también hay un tema, digamos, yo personalmente, esto es una postura personal, únicamente analizar o guiarnos, sirve mucho lo que por ahí dice la secretaria, pero muchas veces dice cosas cruzadas y por ahí muchas recomendaciones de un funcionario en un momento determinado terminan siendo contrarias a la resolución vigente o a la ley vigente y demás. Entiendo yo y entendemos nosotros que, digamos, estando en un régimen de promoción, se encuentran al día de hoy, para los que hayan presentado o los que hayan impugnado eventualmente algún informe de auditoría desfavorable, como decían por ahí, se encuentra al día de hoy cumplimentado lo que corresponde o las obligaciones a cargo a cambio de acceder a ese régimen, y por ende la fecha de presentación debería ser la que estaba prevista para el año, para lo que hubiera sido 2019, digamos. Y después otra pregunta que hacían relativa a las auditorías y al pago de las auditorías. Hay que tener en cuenta que este año, bueno, no ha habido empresas que hayan tomado bono fiscal, por ende el pago de auditorías debería venir en porcentaje del beneficio obtenido en relación a ganancias, y se debería hacer el pago del 7% en relación al beneficio de ganancias obtenido una vez que se presente la declaración y se toma el beneficio. En eso no debería haber una alteración, el único cambio, digamos, es que el pago mensual no debería hacerse justamente porque, digamos, el cálculo de la tasa a pagar se hace en base al bono obtenido y no hay bono en este caso, sino sencillamente la reducción proporcional en ganancias. Por ende, una vez que se tomen ese beneficio, se debería pagar la auditoría de nuevo. Acá no hay ninguna, al 7%, no hay ninguna ley ni ninguna resolución que lo establezca así expresamente.
por este periodo de transición, digamos. De cualquier manera, entendemos nosotros, y esto es, bueno, es análisis normativo, digamos, que debería ser así, digamos, debería pagarse la auditoría una vez que se tome el beneficio de ganancias, y en proporción únicamente a ese beneficio. Bien. Muchas gracias, segundo. Relativo a eso, así ya cerramos el tema. Porque yo preguntaba a Diego Schmira y Patricia Giovanni. Sí, exacto. Con eso terminamos las rondas de preguntas. ¿Terminaste de responder esas dos preguntas? Tómense el beneficio y paguen la auditoría una vez que se lo tomen, básicamente. Nuestra opinión. Bárbaro. Entonces, para Patricia y Diego, tomen el beneficio y paguen una vez que se lo tomen. Bueno, tenemos Gustavo, gracias, segundo. Gustavo, ¿estás por ahí? Tenemos un par de preguntas para ti. Bueno, Gustavo, tenemos una primera pregunta en relación al artículo 223 del salario complementario, si esto es solamente para empleados que están operando con modalidad teletrabajo. No, a ver, el 223 bis de la Ley de Control de Trabajo es una situación de excepción en la cual la empresa tiene que acordar con el sindicato que frente a una caída de actividad por razones propias de la empresa o por fuerza mayor, no puede cumplir con sus obligaciones laborales, con lo cual si una empresa tiene sus empleados en teletrabajo y mantiene sus actividades, no se encuentra encuadrada dentro del 223 bis. Bien. La otra pregunta que nos hace Diego Tondo es Intelin, si la postergación o reducción de los aportes tiene un criterio de aceptación diferente a la ayuda del 50% del sueldo neto, y si es posible que la misma empresa disponga de la ayuda para sueldos, pero no la ayuda sobre las contribuciones. No, la posibilidad está, o sea, como está redactada la norma, la posibilidad está, pueden ser ambos beneficios. Ahora, como han ido explicando recién cuando hablaban de la situación del clúster, las causales en virtud de las cuales la AFIP selecciona el otorgamiento de uno u otro beneficio no están muy explícitas, pero legalmente está la posibilidad de tener ambos beneficios, es decir, para que quede claro es o suspensión o reducción al 95%, ahí sí son excluyentes, es uno u otro, y por el otro lado está el salario complementario, que se puede vincular tanto a la postergación o a la reducción. Bien. Y la siguiente pregunta es en relación a la obligatoriedad de inscribirse a la ATP. Digamos, la persona que realiza la pregunta tenía entendido que había condiciones para que los beneficios sean o no otorgados, como por ejemplo la caída de las ventas, y que esta obligación, digamos, es como una sugerencia, digamos, pero no una disposición. ¿Es así? Bueno, permítame, porque esto lamentablemente ha sido motivo de las idas y vueltas normativas que hubo. Cuando se dictó el decreto 332, se estableció que la inscripción en el ATP de la redacción como surgía era solamente para aquellas empresas cuyos códigos de actividad estaban dentro de los previstos por el fisco con la situación de emergencia prevista. Esto dio un plazo de inscripción que tenía que ser entre el 13 y el 15 de abril del 2020 para que luego AFIP estableciera la posibilidad de obtener o no el beneficio con fecha 16 de abril. Mientras todo esto fue surgiendo, en el interín, AFIP en su página web empezó a explicitar que en realidad este beneficio era aplicable a todos los empleadores y que la inscripción en el programa, como le decimos nosotros, en el ATP, no era solamente, dejaba traslucir que no era solamente para los beneficios actuales, sino para eventuales beneficios futuros. Esto surgió, después se materializó con una resolución que fue la 4702, que realizó la reapertura del régimen de inscripción del 21 al 23 de abril. De ahí que
la sugerencia que nosotros en términos generales hemos adoptado con nuestros clientes puede decir, la sugerencia fue inscribirse en el registro porque como estaba planteado, vuelvo a repetir con la normativa de hoy, es que uno debería inscribirse al régimen para solicitar los beneficios. Eventualmente no se lo otorgan en un mes determinado, pero se los podrían otorgar en el futuro. Y como estaría redactado, no pareciera que se pudiera volver a solicitar la inscripción en el régimen de ATP. Espero haber sido claro porque ha sido una situación de idas y vueltas que ha traído confusiones y eventualmente problemas con este tema. Bien, esta pregunta estaba dirigida a Diego Ymira. Si les parece, ahora, gracias Gustavo, terminamos con la ronda de preguntas que nos acercaron a través del chat, pero para quienes les haya quedado alguna inquietud o repregunta, damos la oportunidad de que puedan abrir sus micrófonos y hacerlas directamente porque ya, digamos, terminamos con la sesión que teníamos prevista. Bueno, muchas gracias, chicos, porque ha salido impecable por la participación. Gracias, Gustavo, gracias, Segundo, y Pablo. Mil gracias por la participación, ha sido un gusto, y ya estaremos comunicando la nueva Cluster Tech Call. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias, gente. Excelente actividad. Hasta luego. Sí. Gracias. Gracias, muchas Hasta luego, gracias. gracias por todo. Chau, chau, gente.